¿Qué es el polvo del Sahara? El polvo del Sahara son partículas de arena provenientes del desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente 100 millones de toneladas de este polvo salen del continente cada año, teniendo un radio de incidencia muy grande, llegando hasta el continente europeo y el continente americano. ¿Cómo se produce y cómo llega a Colombia? Las nubes del polvo del Sahara se crean simplemente debido a los fuertes vientos que se generan dentro de la zona. Las partículas de polvo llegan a América por los vientos alisos y en el caso de Colombia llegan a través de la Orinoquía en el oriente colombiano, dando vuelta por el sur y llegan al centro del país. El polvo proveniente del desierto del Sahara tiene grandes impactos tanto positivos como negativos alrededor del mundo. Entre los impactos positivos está que contiene una gran cantidad de nutrientes para el suelo, como lo son el fósforo y el hierro. Por otro lado, en el caso específico de Colombia, en la cuenca amazónica contribuye a los ciclos bioquímicos, específicamente en el crecimiento de los árboles endémicos del Amazonas. En los impactos negativos podemos encontrar que es una fuente de material particulado que afecta la calidad del aire con un radio de incidencia de miles de kilómetros a su alrededor. Hay un aumento notable de la temperatura de la superficie, una reducción de la visibilidad, una contribución a la inhibición del desarrollo de los sistemas nubosos y en el caso específico de Colombia, en el Caribe, hay mayor exposición de PM10 en el aire que se prolonga debido a la baja precipitación. El Google Earth Engine es la base de datos geoespacial más grande del planeta. Este fue creado con una visión un poco más amplia para organizar información geoespacial, obviamente, de todo el planeta. Lo que hace Google Earth en esencia es compilar la información y hacerla un poco más fácil de manejar en términos más didácticos. Algo que caracteriza el Google Earth Engine son dos principales ítems. El primero es que es común cuando se necesita analizar información. Hay casos en los que uno no puede acceder a esta información si no tiene un registro preliminar, y también nos facilita el no saber cómo utilizar o no saber programar, porque esta es una herramienta que nos da como un primer paso ya una matriz desarrollada. El segundo es que elimina dos cosas importantes, ¿cierto? Que se puede utilizar en un computador cualquiera, no es necesario usted entrar en una máquina que tenga capacidad muy grande, ¿cierto? Y la dos es que el lenguaje de programación no se necesita ser un experto. Google nos provisiona, como ya les había comentado, el primer código. La capacidad computacional que maneja el Google Earth tiene tres ítems, ¿cierto? Importantes, que son que maneja más de 40 años de información geográfica de nuestro planeta. Más de 5 millones de imágenes son analizadas o ya fueron analizadas y 6.000 imágenes subidas por día. Obviamente esto tiende a aumentar, ¿cierto? Según el uso de la población. Y tenemos como adicional 7 petabytes de datos. Esto nos quiere decir que el Google Earth, obviamente, nosotros al utilizarlo tenemos acceso a la base de datos de Google. Esto también nos ayuda, obviamente, a aliarnos, o pues el Google Earth lo que hace es coger una familia de nubes en donde pues se les puede incluir las agencias espaciales como la NASA, la familia de Landsat, MODIS, Sentinel y demás. El cómo funciona también es una parte muy importante que se les va a explicar, o pues que se les va a dar a entender aquí en la parte de la diapositiva, en la pequeña imagen que se ve, ¿cierto? Tenemos un pequeño esquema que nos trajimos de la capacitación de Google Earth por parte de una compañera nuestra, y aquí nosotros tenemos que imaginarnos si tuviéramos como 10.000 CPUs al lado, ¿cierto? De estos que tenían monitor y torre, de estos antiguos, digámoslo,
Esta es como la capacidad o como lo que utiliza el Google Earth para procesar y analizar todos nuestros datos. Entonces nosotros tenemos como primera parte una petición y una cantidad de datos que vamos a procesar. ¿Qué es lo que hace? Los datos geoespaciales nos dicen qué datos vamos a seleccionar, ¿cierto? En qué parte y pues demás componentes de estos. Entonces esto lo que hace es que pase por estos algoritmos, ¿cierto? Como segundo plano, y al final lo que nos da o lo que nos arroja es el resultado. Una parte importante de esta herramienta de Google Earth es que nos facilita o nos da como herramientas otras apps como tal, en donde nosotros podemos aplicar transiciones, ver las capas específicas en un lapso de tiempo, en intervalo de tiempo, como tal los GIFs, por ejemplo, que tenemos para el descongelamiento de los polos. Esto se puede hacer a través de estas apps. Uno de estos ejemplos de apps es el Climate Engine, en donde se puede pues seleccionar variables climatológicas, terrestres, de capas y demás. Y aquí mismo podemos descargar figuras de este tipo como GIFs. Como tal, el GEE Explorer, las siglas significan el Google Earth Engine, nos permite visualizar pues la información como tal que estamos buscando o que estamos nosotros tratando de encontrar, pero como tal no es necesario una programación muy profunda. Dependiendo a su uso, hay necesidad de registrarse, como ya lo había dicho en un momento antes, o no. ¿Por qué? Porque hay herramientas o como tal limitaciones que nos permiten en la aplicación ver o descargar. Entonces con el registro a nosotros se nos abre un sinfín de herramientas, obviamente, pues que estén en el Google Earth. Una herramienta también de esta es el API, como lo vemos aquí en esta diapositiva, en donde acoge como tal todo esto que ya he explicado o como tal un poquito superficialmente lo he mencionado. Entonces como una pequeña guía tenemos como tal en el lado izquierdo, donde se puede buscar algo específico como precipitaciones, temperaturas, y arroja como tal todas las bases de datos que se tenga, y allí nosotros lo seleccionamos. Como tal en el Assets Manager. Por otro lado tenemos el Script Manager, en el cual nosotros guardamos la información, y en el API Documentation es en donde vemos la nomenclatura como tal de cómo se realizan las gráficas, si llevan comillas, si están entre paréntesis, o sea, como tal la estructura que usted debe escribir o mencionar para que le salga según lo que usted requiera. En el lado derecho vemos las tres pestañas de resultado. Pues la primera es el Inspector, en donde se puede ver el nivel de píxeles como tal, o pues la escala, perdóneme, la escala. Y también tenemos la consola, pues en donde se puede ver algún gráfico, y también en donde se ven los errores. En la parte de la mitad tenemos el Code Editor, en donde pues la interfaz maneja más que todo un lenguaje de JavaScript. Sin embargo, pues no sé si están acostumbrados a R, al Collaborate, a no sé, MATLAB y demás. También tiene unas herramientas en donde estos lenguajes de programación se pueden traducir. Como tal es como la ventaja o lo que suple la desventaja de la cual el Google Earth es que no es open source. Entonces aquí es donde aparecen estas apps como tal, estos traductores de lenguajes de programación. Bueno, ya al momento de trabajar con las bases de datos, pues tenemos una gran cantidad de opciones. En este caso vamos a trabajar con la base del Copernicus Atmosphere Monitoring Service o CAMS. Al momento de seleccionarla se abre esta ventana, vemos esta información, una descripción, y es importante tener en cuenta la información de la parte inferior izquierda,
donde hay diferentes direcciones y las cuales nos va a servir al momento de programar. Para trabajar en esta base de datos, pues simplemente utilizamos el botón de importar. Otra de las pestañas que proporciona esta ventana, aparte de la descripción, son las bandas. Entonces, las bandas son como los tipos de variables que tenemos o los diferentes tipos de datos que tiene esta base de datos. Es importante aquí tener en cuenta la resolución que reporta la base de datos CAMS. En este caso son de 44 kilómetros. Eso significa que cada píxel cubre esta área, por decirlo así, 44 kilómetros cuadrados. Importante también el nombre de cada banda. En este caso nosotros vamos a trabajar con la primera, que es el Total Aerosol Optical Depth. Y también muy importante tener en cuenta los valores máximos y mínimos con los cuales se van a trabajar en estas variables. En este caso es de 0.000096 el mínimo y el máximo es 3.582552. Esto lo vamos a tener que usar más adelante en el código. Ya pasando a la escritura del código, entonces tenemos cómo se ve, o sea, lo que se debe escribir. Y recomendaciones importantes es, primero, hay que seleccionar la banda con la cual queremos trabajar. Para eso se utiliza .select. Podemos filtrar la fecha en la cual queremos los datos. También una recomendación es que utilicemos una geometría para poder filtrar los datos dentro de un área específica. Esto para que cada vez que uno corre el programa no tenga que descargar todos los datos, sino solamente los que uno necesite. En este caso tenemos una geometría que se llama Geometry, y Geometry la dibujamos con la herramienta de dibujo de área del mapa. Y por último, si queremos nosotros al finalizar de correr nuestro programa tener un GIF, ese GIF lo vamos a poder construir con la última parte, que es .map. Y lo que va a hacer eso es como adherirnos la información a la geometría que nosotros requerimos y la va a guardar después para poder ejecutar después el GIF. En esta segunda sección de código hay algunas cosas importantes a tener en cuenta como recomendaciones. Lo primero, pues, es que esta variable que estamos creando, que se llama timelapse, es con la cual son los parámetros con los cuales se van a crear las visualizaciones, ¿sí? Algo muy importante es que como la finalidad de nosotros es construir un GIF, hay que tener muy presente la dimensión de ese GIF. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de base de datos que nosotros utilicemos, aquellas que tengan más resolución o menos resolución, es decir, mayor cantidad de píxeles por área, digámoslo así, nos va a dejar construir un GIF más grande o más pequeño. También, de acuerdo a qué tan grande es nuestra área, a un área más grande la dimensión de nuestro GIF puede ser mayor que un área más pequeña. También es importante tener en cuenta escribir aquí el mínimo y el máximo para saber cómo va a dibujar el programa el mapa. Y pues ya la parte de paleta, que son los colores que vamos a utilizar para la visualización. Al finalizar aparecen unos frames por segundo, que va a ser como la velocidad a la cual van a ir cambiando las imágenes en el GIF. Y ya la última sección es la variable con la cual vamos a generar el GIF. Para eso utilizamos la función getVideoTrumpURL, y para que nos dé el link o la URL de este GIF necesitamos imprimir esta variable. Entonces utilizamos print. Y al finalizar, si queremos, que ya es opcional, para poder visualizar lo que vamos a tener en el GIF, pero solo como una imagen estática, no como un GIF, sino como una sola imagen en el mapa, podemos utilizar Map@Layer, en la cual vamos a decirle con
qué datos o con qué colección de imágenes, en este caso CAMS, con qué parámetros, en este caso timelapse, y al finalizar pues le damos un nombre a esa capa de visualización o imagen. Bueno, en cuanto a los resultados que obtuvimos, tenemos en primer lugar esta imagen en la cual vemos zonas más claras, más hacia el amarillo, que son zonas de alta concentración de aerosoles. La mancha que se ve en la mitad de la imagen, en la zona inferior, es una nube de polvo que viene viajando desde el norte de África y que está cruzando el Océano Atlántico, en este caso cruzando hacia la parte norte de Sudamérica. Cuando ya visualizamos el GIF que obtuvimos con nuestro código, ya podemos ver la evolución de estas nubes que van viajando desde África hacia América y cómo van evolucionando estos gradientes de concentración de aerosoles. Se ven en la parte derecha cómo se originan y cómo van viajando hacia la izquierda, es decir, hacia el occidente, hacia América. Algo curioso en la parte inferior izquierda que podemos observar son unos puntos de alta concentración de aerosoles, pero estos son puntos que no son polvo del Sahara, sino que son debido a incendios forestales. Entonces, durante esta época del año, que es en febrero, a finales de febrero, es común que se localicen incendios en la parte oriente de Colombia y en los llanos de Venezuela, y esos son esos puntos que observamos ahí. Ya si nos acercamos más a la parte de Colombia, podemos ver un poco más claro estos puntos de incendios forestales, los cuales desprenden material particulado y se captan como alta concentración de aerosol por CAMS. Entonces se observan diferentes puntos calientes, por decirlo así, y cómo estas nubes de ceniza van viajando desde el oriente hacia el occidente del país y desde Venezuela hacia Colombia. Durante esta misma época, pero hacia inicios de febrero, este fenómeno tuvo consecuencias importantes en el clima de Europa. En la izquierda vemos la zona del mapa que estamos analizando, y en la derecha vemos cómo avanzan estas nubes en sentido sur-occidente hacia nororiente. En este caso, los vientos viajan en la dirección contraria, y estas nubes de polvo causaron en esta época un evento muy, muy importante, en donde las altas montañas de Francia se vieron cubiertas por polvo. En esta época se salieron noticias que hablaban de descensos importantes de la temperatura debido a este fenómeno. También es importante y es interesante analizar cómo se pueden obtener diferentes visualizaciones con diferentes bases de datos. En este caso, la imagen inferior es de una base de datos de Sentinel, y vemos que tiene una mejor resolución y que se pueden obtener datos más precisos de los eventos. Ahí se ve la diferencia entre el tipo de datos y la calidad de imagen que mostramos anteriormente y esta otra imagen con una mejor resolución. Y acá tenemos las dos tipos de bases de datos, pero en un fenómeno diferente, un fenómeno que ocurrió a mitad del mes de junio, y que se ve que este fenómeno fue más importante,
generó nubes con mayores concentraciones de polvo y que viajan más lejos hacia el occidente, hacia América. Este fenómeno impacta más que todo Europa, no tanto América. El fenómeno de febrero tuvo mayor repercusión en el continente americano. Aquí vemos la comparación entre los GIF generados en las dos fechas diferentes. Entonces en la parte inferior vemos el evento de junio y en la parte superior el evento de febrero y las diferencias de estos dos fenómenos en cuanto a volumen y concentración de polvo. Ya por último, como parte de este análisis, vemos estos datos históricos de temperatura de la ciudad de Madrid. Y al igual que esta ciudad, muchas ciudades en Europa registraron descensos importantes de la temperatura durante los periodos en los que las nubes de polvo llegaron a Europa. Y esto debido a que estas nubes bloquean de manera importante la radiación solar, por lo cual el efecto en la temperatura atmosférica es de disminución. Aquí vemos en esta imagen de la derecha tanto el fenómeno de febrero como el fenómeno de junio.